Shabbat Shalom Lekulam a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Estamos en la presente parashá de esta semana, que es la número 40, llamada Balak, que significa devastador, y va desde el capítulo 22, número del versículo 2 del libro de Números, Bamidbar, hasta el capítulo 25, versículo 9. Qué importante es esta parashá en la aplicación, el mensaje que nos da esta parashá en cuanto a los enemigos que se presentan para el pueblo de Elohim, para los Bene Israel, lo que se aplica aún para cada uno de nosotros que hemos sido y somos y seremos parte de ese numeroso que no se puede ni contar, esa multitud que dice en Revelaciones que salían, ¿sí?, de una gran tribulación. Entonces tenemos que ver la aplicación para cada uno de nosotros. Hemos dicho y tenemos claro de que la instrucción se aplica tanto personal como para un conglomerado o como una congregación, una reunión de creyentes, de discípulos en el Mashiach, y que es para advertirnos a lo que estamos expuestos en el día a día hasta la venida del Mashiach, si es que estamos en pie, y si no, esperaremos nuestra resurrección cuando estemos en el polvo. Ahora, aquí tiene como personaje a Bilam, que en sí, tomando en cuenta su nombre y sabiendo de que el hebreo no tiene vocales, sino consonantes, su nombre sería compuesto de 4 letras, la Bet, la Lamed, la Ayin y la Men. Y podría decirse que sería decir Bliam. ¿Cómo? Bliam, sin pueblo. Por eso que Am es pueblo. Bliam, sin pueblo. Este personaje, ciertamente, vemos de que era un profeta. Pero qué importante de que ciertamente él tenía una sabiduría, algo que lo hacía diferente a los demás hombres sin ser parte del pueblo de Israel. Y según los sabios, se lo podría comparar si él hubiese seguido el camino correcto, como un Moshe para las naciones que no estaban con el pueblo de Israel. Acordémonos de que el mundo ha estado dividido siempre en el pueblo de Israel y el pueblo que no es de Israel. Importante que también tenemos que saber diferenciar términos de que si somos elegidos o somos escogidos. Eso tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo. El problema surge cuando nosotros en los textos griegos se les da
prácticamente el mismo significado, que es lo mismo, y no es lo mismo. Hay que hacer siempre esa separación, pero eso lo podemos entender ¿cómo? A través del estudio de las Escrituras desde la Torá, desde la instrucción, desde la perspectiva del pensamiento de la emuná misma, de la revelación al pueblo único que se le dio toda esta palabra para poder ser transmitida a las demás naciones. Por eso es que Pablo, Shaul, siempre en sus cartas menciona primeramente a los yahudí, ¿sí? Y después a los que no son yahudí. Siempre guarda el esquema de ese orden, ese patrón, ¿sí? Él nunca dice, allá, ya todos son una sola. No, sí, cuando él menciona de que ya no hay separación, pero eso no hay que verlo como una separación física, sino hay que verlo como una separación espiritual. En los Shamash, acordémonos que el pueblo de Israel está establecido dentro de un ¿qué? Un aspecto físico y un espiritual. Y las naciones están dentro de un aspecto físico, con una misión, cada cual establecido, levantado para una misión específica, que el Todopoderoso diseñó o lo hizo de esta manera, para que se cumplan los propósitos de su creación. Eso tenemos que tener en cuenta, y por eso es que la importancia de ¿qué? De el estudio de las Santas Escrituras, el estudio de cada parashá semanal, para poder tener más, una visión más cerca o más precisa de los acontecimientos finales, porque de eso se trata, de que nos lleva ¿a dónde? Al final de las cosas. Bien dijo Shaul en 1 Corintios capítulo 10, que todas estas cosas fueron escritas como ¿qué? Como por un ejemplo para todos los que hemos llegado a los días finales. Ejemplo, ¿para qué? ¿A fin de qué? De que no nos quedemos rezagados en el camino, de que no cometamos las mismas infracciones que cometió el pueblo al inicio. Lo que hizo, lo que trajo la ira del Todopoderoso. ¿Sí? Porque una cosa es el enojo, otra cosa es la ira. ¿Sí? Lo que no le gusta por causa de, y lo que ya le sobrepasa a la paciencia del Todopoderoso. Y lo lleva a la ira. ¿Qué produce la ira? ¿Sí? Cuando a veces decimos, hablamos, no, es que es la ira, dice. Pero tú entiendes qué es lo que desata la ira. No podemos hablar por hablar, no podemos decir por decir. Acordémonos de que lo que hablamos ata para bendición o ata para maldición. No podemos ser apresurados en abrir nuestras bocas. No podemos. Tenemos que para eso, como dice, tenemos una mente, un corazón, para poder sacar lo que quiero yo decir. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? Dice, claro, cometíamos pecados por ignorancia, pero ya con el pleno conocimiento no podemos apresurarnos a decir palabras. ¿Por qué? Porque de todo lo que digamos tenemos que dar cuenta. Es importante, por eso, el estudio. Ahora, dice la palabra del Todopoderoso, y Balac, hijo de Zippor, miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos, por lo cual los moabitas
tuvieron mucho temor ante el pueblo, pues eran muchos, y los moabitas estaban angustiados por la presencia de los Bene Israel. ¿Sí? Entonces dice Moab, llamó a los ancianos de Midian: mira esta muchedumbre que se está alimentando con todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey come la hierba tierna del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de los moabitas. Entonces, dice, mandó emisarios a llamar a Bilán, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río, en la tierra de los amonitas. Bien, el asunto es de que para qué lo llaman a Bilán, debido a que el pueblo de Moab estaba temeroso de la presencia de los Bene Israel, porque conforme ellos avanzaban, cuanto rival se le ponía por delante, ellos fácilmente los vencían. ¿Por qué? Porque era una tierra que había sido entregada por el Todopoderoso para ellos. Pero, ciertamente, no todo es, ¿qué cosa? Que todo tiene que venir a lo suave. Hay que también trabajar. Y el servicio era, ¿qué cosa? Trabajar y servir. Ellos trabajaban para el sustento y servían a su vez. ¿Por qué? Porque estaban llamados a ser un pueblo sacerdotal. Ahora podemos decir en el mensaje, acordémonos que nosotros estamos trazando la parashá de acuerdo al mensaje, ¿sí? Al mensaje, porque quiero ver que podamos entender el mensaje que trae la parashá. Ustedes pueden leer el desarrollo de esta parashá en los estudios que da el rey Jacob, ¿sí? Ahí lo desmenuzan, versículo a versículo. Lo pueden hacer. Que esto ya lo vimos, pero igual siempre tenemos que ir recordatorio. Entonces, por eso, el tiempo nos da para trazar el mensaje. ¿Se puede maldecir a un pueblo bendecido? La pregunta. En versículos 11 y 12 de este capítulo 22, ¿sí? He aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelo, tal vez yo pueda luchar contra él y aniquilarlo. Pero Elohim dijo a Bilán: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. ¿Sí? Es bendito. Acordémonos de que Balac está llamando a este profeta. ¿Por qué? Porque ellos sabían que todo lo que este profeta declaraba se cumplía. Como dice, era muy bueno y por bueno lo buscaban. Pero lo buscaban para un propósito que él no podía. ¿Sí? Él no podía irse en contra de lo que, como dice, nos preguntamos que si se puede maldecir a un pueblo bendecido. Porque el que lo bendice o lo ha bendecido no es el hombre, sino es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre, Yahweh Sebaot. Amén. Entonces, le dice, por eso dice, pero Elohim le dijo a Bilán: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. Aunque, de acuerdo, si vamos para atrás, ya el pueblo venía, ¿qué cosa? Pecando. Sí, cayendo en la murmuración, cayendo en la idolatría, cayendo en la fornicación, en el adulterio, cayendo en ¿qué más? La rebeldía. En las ganas de comer. En la glotonería. En las ganas de comer. Porque eso es, vemos cuando
en el capítulo que termina esta parashá, vemos de qué, de que como Bilán no puede maldecir al pueblo de Israel, va a usar algo, como dice, un artificio para poder atacar al pueblo. O sea, el enemigo, como sabe, cuando tienes una coraza, busca es por dentro, atacar por dentro, hacia el interior. El enemigo siempre va a ser así, el adversario. Aún, no solamente en las cuestiones seculares nuestras, es hacia adentro como nos van a atacar. O sea, no físicamente te podrán hacer daño, pero sí te podrán hacer daño hacia adentro, hacia el sentimiento, ¿sí? Hacia lo que más te afecte. Por ahí te atacará el enemigo. El enemigo actúa, como dice la historia, como un caballo de Troya. Viene bien bonito, viene en un regalo, Con anestesia. con todo, como te gusta. ¿Ah? Entonces, cuando acuerdo, ya el enemigo entró. ¿Sí? Y por eso es que tenemos que cuidarnos. Acordémonos que cada uno, como un miembro de un componente de un cuerpo, ¿sí?, para ser parte de una congregación multitudinaria para el servicio del Todopoderoso. El ser expulsado de la tierra ciertamente es una maldición, ¿sí? Expulsar es la palabra garash, como garaje, ¿no? Como pronunciase En English, ¿no? Yes, correct. Sí, pero en este caso el acento es diferente, ¿no? Garage. Expulsado de una posesión, expatriado o divorciado también. Adán y Jabá fueron ¿qué? Garage de Edén. Asimismo, Caín fue garage de la tierra. Y la mujer divorciada también tiene grushá. Y en este caso, la expulsión del pueblo de Israel de Egipto. Así como vamos a ver más adelante también en el transcurso de la historia. Al ser infiel al Todopoderoso, entonces el pueblo cometió el adulterio que le dio el divorcio. La expulsión del pueblo del pacto de la tierra prometida constituye una maldición, tanto para el pueblo como para la tierra. No solamente es maldito el pueblo, sino también la tierra. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto. Porque todo el tiempo de la dispersión del pueblo de Israel ha sido ¿por qué motivo? Por la infidelidad que ellos han tenido. ¿Sí? Bueno, así. Y mientras ellos no estuvieron en la tierra prometida, ¿qué pasó con la tierra? La tierra no produjo. La tierra no produjo. Los árabes, los otomanos, los ingleses y tanto que estuvieron después del 70, no produjo. La tierra se produjo en sequedad. Por eso es que tenemos profecía respecto al sur de Israel, que fue un sequedad, un desierto, y que ahora está, ¿qué cosa? Está floreciendo. El Negev, así es, amén. Y es una señal profética de la venida del Mashiach. Amén, aleluya. ¿Sí? Tenemos profecías en cuanto al pueblo, profecía en cuanto a la tierra, porque el pueblo es uno con la tierra. El pueblo no es aparte y la tierra es otra cosa, no, es el uno con el otro, porque la promesa fue para un pueblo,
para darle ¿qué cosa? Una herencia física. Una herencia física. No como el pensamiento occidental que piensa que tiene una herencia celestial. Y que el reino es arriba. Y que arriba es que ya están participando ya de las bodas. No, eso no es de acuerdo a la emuná. ¿Sí? Es una teoría del reemplazo. ¿Ya? Pero eso pasa ¿por qué? Porque no hay el estudio, como dijo Yesayá, a la Torá y a los profetas. A la Torá y a los profetas. A la ley y el testimonio. Allá es que tienes que ir para saber por qué. Porque acaso habrá algo que el Todopoderoso no lo revelará a sus siervos. ¿Ah? Lo tiene que revelar a sus siervos, pero los siervos, como dice, la profecía cuesta. La profecía no viene así por así. No, la profecía tiene un costo. No es gratuita. Un costo. Y por eso tú ves que Bilam, para poder una revelación, ¿qué hace? Le pide a Balac que haga ¿qué cosa? Sacrificios. 7 altares. Altares, que levante altares. 7 altares. Y no es que iba a llevar vacas flacas ahí. No. Todas las robustitas. ¿Por qué? Por eso te digo, porque este Bilam era algo, como dice, un hombre muy especial. Que si él hubiese caminado, él se hubiese unido al pueblo de Israel. No, él prefirió, ¿qué cosa? El mundo. Amén. Los placeres de esta vida. Y por eso vas a ver que más adelante, en el 31, él es pasado de espada. Entonces vemos que la tierra de Israel ha sido un desierto durante la ausencia judía de la gran mayoría y no ha podido hacerla florecer sin el pueblo de Israel. Los árabes no pueden cultivarla porque no les produce. Solamente el pueblo del pacto, porque esta es una tierra para el pueblo del pacto. Es una tierra para el pueblo del pacto. ¿Sí? Entonces, Ezequiel capítulo 36, versículo 8. Ezequiel capítulo 36, versículo 8. Respecto a la tierra de Israel, dice: pero ustedes, oh montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque están a punto de llegar. ¿Sí? Dice: ustedes, montes de Israel, ¿qué cosa? Echarán sus ramas y producirán de su fruto. ¿Para quién? ¿Para Raimundo y todo el mundo? No, para mi pueblo, dice. Para mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel, ¿por qué? Porque ya están a punto de llegar. O sea, un padre que recibe a sus hijos con las manos vacías. El hijo visita al padre y el padre ¿qué hace? No le importa, no le incomoda. Ah, ya está bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha habido? Ah, no. Un padre o unos padres a la imagen y semejanza del Todopoderoso. ¿Sí? Que saben, aunque no tengan Torá, pero ¿qué cosa? Saben hacerlo bien. ¿Sí? Reciben a los hijos. Por eso es que dice, que decían antes, días de Elías. Pero tú sabes qué son los días de Elías.
¿Qué significan los días de Elías? De preparación Tienes para que la- leer Malaquías. Cuando vino la tría. Tienes que leer Malaquías al último, para que sepas qué son los días de Elías. ¿Sí? Así como dijo mi Roberto, ¿no? Que de dónde, entonces tienes que leer todo lo que dice respecto a las tribus, en todas las escrituras, y en unas de ellas que citan a las tribus, te va a faltar una tribu. ¿Sí? Hay en una cita de todas las escrituras, hay en una que falta una tribu. Y por eso asumen, ¿sí?, que le dan sal. ¿Sí? Pero por eso tienes que escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y la tienes. Entonces vemos de que lo que quería hacer el rey de Moab era, ¿qué cosa? Divorciar a Israel de su tierra. Ese era el propósito. Ese era el propósito, porque Israel avanzaba a tomar posesión de esas tierras. Y el rey lo que quería impedir es, ¿qué cosa? Que el pueblo retrocediera, no llegara a su cumplido, a su misión. Y al no cumplir, ¿qué cosa? O sea, ¿qué es lo que quería hacerlo? Expulsarlos. Y vuelta, al decir expulsar, lo que quería hacer es hacerlos divorciar. Hacerlos divorciar. Y por ello, ¿qué tenía que ser? Maldecido el pueblo. ¿Sí? Entonces, quiso lanzar primeramente palabras de maldición para luego hacer la guerra contra ellos. Lo mismo sucede actualmente. ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel constantemente? ¿Qué quieren? La Las tierra. naciones. Sí, la tierra. Expulsarlo. Expulsarlo. Quieren desconocerlo. Sí. ¿Sí? Quieren hacerlo romper de un pacto, de un desposorio. O sea, quieren hacerlo divorciar a la fuerza, para que una vez que estén divorciados, hacerles la guerra. Porque eso es lo que ves en los profetas, en Zacarías. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para el fin de las cosas? Tienen que expulsarlo al pueblo, o sea, dividirlo de adentro. Ya están adentro, sí, pero ahora ciertamente es una potencia. Así por así no pueden, pero sí pueden hacerle daño desde adentro, dividiéndolo. Por eso es, ¿qué cosa? Israel es un pueblo, ¿qué cosa? Que con esto del sionismo está, ¿qué cosa? Liberales, ortodoxos, divididos. No están como a lo que fueron llamados a tener, sí, tienen una identidad, pero tienen, ¿qué cosa? El fundamento mismo de una misma emuná. No. Por eso es que tú ves Los desfiles y el orgullo en las ciudades de Tel Aviv, o lo que quiere decir las colinas de la primavera, suficiente. Ese es el significado. ¿Sí? Y ahí es donde Dan fue asentado en la repartición, a tomar en cuenta. Entonces, por eso es que ellos quieren, utilizando como maldición a los medios de información, al desinformar, ¿sí? Porque siempre hablan mal de Israel. Siempre Israel es, ¿qué cosa? Es el agresor, nunca es el agredido. ¿Sí? O sea, hay una corrupción, un desprestigio. Tierras ocupadas, le dice. Así es. Entonces, han ocupado siempre, tierras ¿para qué? ajenas de otro propietario. Porque es lo que tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Esto no es de que están sucediendo todas estas cosas y entonces yo no quiero que suceda y entonces voy a hacer
cadena de oración para que no suceda. No impidamos, no impidas el retorno pronto del Mashiach. Porque son cosas, acuérdate, dice, el justo Lot se afligía. No dice que el justo Lot intercedía para que no sucediese lo que hacía Sodoma y Gomorra. No, escapa por tu vida, le dijeron. Ya venimos para hacer el juicio que le corresponde. Asimismo, tiene que venirse el juicio. Pero tiene que las cosas irse desatando poco a poco. Porque es verdad, quisiéramos que las cosas se desaten, que se ya. Pero vemos que el cordel de la misericordia se extiende. Y cada vez lo que yo veo es más misericordia. Lógicamente, hablando, dijo, en materia de física, siempre un cuerpo, por más elástico que lo tire, llega a un punto de ruptura, donde ya ahí la elasticidad deja de ser y entonces se rompe. Ahí se termina la misericordia y empezarán los juicios. Pero mientras esto estamos viviendo, tenemos que buscar más de Él, adherirnos más a Él, ser más temerosos hacia Él y servirle más. Haciendo todas estas cosas, entonces estaremos en la capacidad de amarle más. No es que lo vamos a amar primero, no. El temor es lo primero. Después es el servicio, las obligaciones. Para de ahí el amor. No es que lo voy a amar. Como mucho pensamiento occidental piensan de que te amo más que mi vida. ¿Qué cosas? Correcto. Entonces vemos que la influencia política comprada por el petróleo también logran y lograrán, ¿qué cosa? La guerra que tiene que darse. ¿Para qué? Para intentar otra vez divorciar a los judíos de la tierra prometida. Así vemos que al final de estas cosas, de acuerdo a las profecías, el león de la tribu de Judá saldrá y despedazará a todas estos enemigos en el cumplimiento de lo que tiene que venir. Ciertamente, entonces vemos que no se puede maldecir a los judíos porque es un pueblo bendecido, y aquellos que quieran maldecir, esa misma maldición caerá sobre ellos. Y ya la hemos visto Así es. en Hugo, Ha sido, por ejemplo. ha sido eso, ha sido evidente todo esto, ¿no? Así es. Con mucha gente que se ha ido levantando ciertamente por Amalek. Amalek en cada generación levanta a uno que quiere exterminar al pueblo judío. Pero no podrán, porque sobre ellos hay una promesa. Hay una promesa. ¿Quién se inclina ante los honores del mundo? Versículo 15. Pero Balac envió de nuevo emisarios. Y entiéndase, la palabra emisarios aquí, de acuerdo a la Torá, es Malahim. No siempre Malahim es un ser celestial. También es un ser terrenal. Es un mensajero. ¿Sí? Sí, dignatario. Pero la palabra es Malak, de Malahim. Lleva un mensaje del rey. Nuevos, más numerosos, y decía, y más honorables que los primeros. Más honorables. O sea, ¿en qué sentido? En que tenía más presentes. ¿Sí? Dice un dicho o ¿cómo les digo? Una historia acerca de un rabino temeroso del Shamali que estaba a punto de morir, y sus discípulos fueron y le preguntaron que cuál sería
su último deseo antes de partir. A lo que el rabino les había contestado, que tengáis el mismo temor del cielo que ahora tenéis de los hombres. Entonces dice que asombrados los discípulos les dijeron, ¿no quieres decir que deberíamos tener más temor del cielo que de los hombres? Suena lógico, ¿no? A lo que le contestó, si logras llegar al nivel de tener el mismo temor del cielo que de los hombres, estaré muy contento. Eso le dijo él, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando el temor de los hombres es más que el temor hacia Yahweh, estamos sirviendo a hombres. Y eso es un tipo de ¿qué? De idolatría. ¿Por qué? Porque dice que al Adón solo servirás y a él servirás. ¿Sí? Pero, como dice, ciertamente, la relación que tiene y que debe de tener el hombre creado a su imagen y semejanza, tiene que tener una relación tanto vertical como horizontal. Como es para arriba, es para acá abajo, para lo que tiene enfrente. Acuérdense que dijo Santiago, Jacob, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a quien no ves, si al que ves, no lo amas? O sea, y esto hablamos de qué? De que tienes algo a favor y no en contra. Nosotros somos llamados a qué? A hacer luz para la oscuridad. No hacer oscuridad para la misma oscuridad. Tenemos que ser luz. ¿Por qué? Porque de los Shammai recibimos luz. Entonces, nuestro comportamiento, como dice Shaul, tenemos ¿qué cosa? Haciendo lo bueno. Ganamos al que hace lo malo. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De que crezcan ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, no venzas a lo malo haciendo lo malo, sino haciendo el bien, lo bueno. Lo bueno, o sea, ¿qué es lo bueno? Lo todo. ¿Y qué es lo todo? Lo que Él quiere en su voluntad a los que Él ha elegido, a los que Él ha escogido, sean así. Pero si no sabe, si no leo, entonces ¿cómo sé lo que es todo? ¿Qué es? Yo pienso que esto es todo, pero no es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a algo que yo creo, yo pienso, es un pensamiento humano, una buena obra. Sí, es lógico. Tenemos el ejemplo de quién. Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Que era un oficial de la italiana, de una legión. Una compañía. Sí, una compañía importante. No era cualquiera. Si la escritura lo menciona, es porque existió. La élite. ¿Ah? Era importante. Sí, era importante. Todo eso, cuando tú leas la palabra, tú tienes que ver, como dice el profeta Isaías, y la palabra del Todopoderoso le será, línea por línea, reglón por reglón, un poquito aquí, un poquito allá. Todo tengo que darme cuenta. Dice que Cornelio, ¿qué cosa? ¿Era qué? Era un temeroso, era recto, era devoto, dicen ahí en sus textos. Sí. ¿Sí? O sea, recto podría decirse que era un justo, pero un justo de las naciones, que hacía limosnas, hacía obras para la causa del reino. Y dice que cuando él oraba, ¿a qué hora estaba orando? A cualquier hora. ¿Mm? A la hora novena. A la hora exacta. O sea, oye, este italiano, ¿cómo sabía de los tres rezos? ¿Ah? Del Arbi. Seguramente ya había hecho Shaharí. Y dice que a esa hora, ¿qué cosa? Se le apareció un malach.
Lo que se conecta aquí, se conecta arriba. O sea, si queremos presencia, eso es lo indicado. Es de acuerdo, como dice la instrucción. ¿Por qué? Porque esto es lo que trazaron de acuerdo a lo que oraron los patriarcas. Adán, Isaac y Jacob. De acuerdo a los textos, ellos oraron en estos tiempos. Y por eso se hizo la costumbre. Una buena costumbre. Bueno, sí. Si oras a las 7, a las 5 de la mañana, está bien. Pero ten presente que en estas horas específicas hay mucho más que se puede desatar. Más acceso al trono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tiempo en que todos los fieles están a esa hora. Ahí sí, como dice, una cadena de oración. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué cosa? Porque él ciertamente, ¿qué necesitaba? Necesitaba el sacrificio del Mashiach. Le faltaba, sí, era un temeroso, pero le faltaba ¿qué cosa? El sacrificio del Mashiach. ¿Para qué? Para la redención completa. Por eso es que vemos que hay sí, puntos de las naciones, y hay vuelta. Hay escogidos y hay elegidos. Elegidos son uno. ¿Quiénes son los elegidos? El pueblo de Israel. Ellos son elección. El problema es que cuando leo a Shaul, no lo leo como debe de ser, porque está manipulado. Y entonces, no, dice, la elección de la iglesia. Y al hablar de eso, entonces es ¿qué cosa? Es la doctrina del reemplazo que están metiendo. ¿Sí? Y no, claro, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no estás viendo desde el principio. O sea, no distingue, o sea, nunca se pregunta, bueno, y elección y ¿cómo es? Y separación, escogitamiento, ¿será lo mismo? ¿Ah? Bueno, entonces, si no te dan la respuesta, busca el diccionario. Pero no vas a buscar el teológico, porque eso ya está manipulado. Electrón. Herramienta. ¿Sí? Entonces vemos de qué. La importancia de qué. De que cuando el temor hacia el Todopoderoso nos hace que el buscar lo de Él. Y por eso es la importancia de qué? El Shabbat. El Shabbat. ¿Sí? Shabbat es para aprender el temor. O no dice así el de Barín, ¿no? Y me congregarás al pueblo. ¿Para qué? Para que aprendan, para que escuchen mis palabras y aprendan a temer. ¿Cuándo se congregaba el pueblo? Shabbat. O sea, el Shabbat es para aprender el temor. Y es a través de lo que nos va a enseñar. Es irnos puliendo en el temor. Para saber qué es lo que le agrada, qué es lo que lo provoca ira y hasta dónde es su misericordia. Dónde me alcanza su gesed, su bondad, su benevolencia. Entonces vemos que ciertamente quien busca el favor del hombre, Bilán, que estaba buscando el favor de un rey, aunque él ciertamente, ¿qué cosa? Se había negado, había dicho, ¿qué cosa? De que él solamente lo que el Todopoderoso pusiera en sus labios, él hablaría. Y eso lo ves en el 22:8, en el versículo 18, en el versículo 20, en el versículo 35, en el versículo 38, en el capítulo 23, también en el versículo 5, en el versículo 12, en el versículo 16, en el versículo 26, en el capítulo 24, versículo 4, en el versículo 13, en el versículo
16. El 24. Así es, amén. 1, 2. 12 veces. 12 veces. 12 veces donde él menciona de qué. De que él solamente hablaría lo que Yahweh le dijera. 12 veces. Acuérdense que Una por cada siempre, amén, siempre se maneja en números también la Torah. Ajá. Y siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Bilán empezó siendo un profeta, pero terminó como vidente. Empezó con el temor del cielo y terminó como buscando los honores de los hombres. Empezó sirviendo a Yahweh y murió por la espada de quién? De los santos, por haber introducido qué cosa? La fornicación y la idolatría en el pueblo de Israel. Eso lo ven más adelante en el 31, ¿sí? En el capítulo 31, versículo 8, cuando dice este capítulo respecto a qué? A represalias contra Midian. ¿Sí? Entre los muertos se hallaban los reyes de Midian y dice 5 reyes midianitas. ¿Y a quién? Y a Bilán, hijo de Beor, lo mataron a espada. ¿Sí? Lo mataron a espada. Por eso él empezó ciertamente como un profeta. Mateo 7:15, Yahshua nos advierte. Mateo 7:15 al 20, respecto a qué, a que tengamos cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de qué, de cordero, pero que por dentro son lobos rapaces. Pero nos dice la clave, por sus frutos los reconocerán, ¿sí? Por los frutos, ¿no? Así que dice, termina diciendo, vuelta, por sus frutos los reconocerán. O sea, ¿qué frutos? Los frutos de que, ¿qué es? O sea, ciertamente tú lo puedes ver, sí, hoy ese hombre de Dios. Sí, un verdadero Mira, profeta de y hasta le brilla la frente frente. del que tiene, se le ve la Shekinah, que con solo verlo yo ya tiemblo, y que con solo mirarlo me toma el espíritu y caigo, como cucaracha. Pero ¿qué sabes tú acerca de su vida íntima? Ese es el fruto. ¿Qué sabes? ¿Qué dicen los hijos de ese padre? ¿Qué dice la esposa de ese marido? ¿Qué dice la comunidad de ese hombre? Ahí es donde por los frutos, o sea, lo que ellos son verdaderamente, ahí se lo descubre. Porque se ve, qué bien, bien perfumado, como me gusta, dice el hermano, ¿no? Entonces, no, acordémonos que dice primera 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, respecto a qué? Que sabiendo antes nada que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto. ¿Por qué? Porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos, dice, de Elohim hablaron impulsados ¿por qué? Por el Ruach HaKodesh. O sea, la profecía viene, ¿por qué? Unida Torah y Ruach. Torah y Ruach. Son los requisitos de una profecía correcta, como debe de ser. Hechos capítulo 8, versículo 19, y asimismo en el capítulo 16 tiene esas dos agureros, ¿no? Acuérdense de la profetisa. Estos son varones del Altísimo, ¿sí? Que le daba ganancias a los que hacían templecillos de Diana. Y asimismo, el Simón el mago,
Yo quiero, dice, dame ese poder, dice. Yo también quiero. ¿Sí? Porque el asombrado veía lo que ocurría. Ciertamente, cuando buscamos o queremos, tenemos que, como dice el pueblo de Israel, para que todas estas señales se desataran, o sea, todo lo extraordinario, el poder de Elohim, por eso ellos fueron venciendo y los pueblos le iban teniendo. ¿Qué había antes de ellos? ¿Qué hubo para que se pudiera, como dice, esto sobrenatural se viera visible a todas las naciones? 430 años de qué? Había oración, de súplica, de ruego. Acuérdense que en Shemot, ¿no? Cuando empieza, cuando lo elige a Moshe, ¿por qué? Porque le dice, porque yo he escuchado, dice, el clamor de mi pueblo. ¿Sí? He escuchado. Y no es que lo había escuchado un día, una generación, no. Cumpliéndose lo que ya se sabía. Pero por eso que, ciertamente, este pueblo sabía. Pero ¿qué hizo este pueblo? Ah, ya, son 400, ya, pues entonces los que lleguen al último año, que ellos pidan, que ellos clamen, que ellos se aflijan. Si yo igual he de morir, voy a comer, voy a beber, porque igual voy a morir. No, ellos ya tenían una identidad, ellos ya tenían un fundamento, y por eso ellos pudieron soportar todos estos tiempos, hasta que llegue el tiempo de la visitación, como les dio la pista, como dice Joseph, ¿no? Porque visitando los visitará y llevarán mis huesos. Entonces, así mismo, Hechos capítulo 2, antes de Shabúa, para que todo lo que ellos hicieron, como dice la venida del Rúa, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron para que se hiciera esta señal? Perseveraban en la oración. ¿Qué tiempo? De acuerdo a la costumbre, acuérdate, antes de Shabúa, en los 40 días, hasta el día 50, ¿qué sucede? Perseveraban juntos en la oración. ¿Ah? Hay ayuno, el ayuno de los 40, de los 10 días. Entonces, no te lo dice, sí, pero de acuerdo a la costumbre, porque este es un libro que escrito para Yahudí. Entonces, un Yahudí que lee sabe qué es lo que pasó, qué es lo que movió, porque sabe, ¿sí? Entonces, 10 días, se proclaman los 10 días de ayuno y la oración, ¿no? Entonces, todo esto es lo que mueve las esferas. Por eso es importante la oración y el ayuno también, pero siguiendo lo que dice Isaías 58. ¿Para qué ayunas? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Todo lleva una sola. Se puede torcer el brazo de Yahweh o hablar en su nombre cosas que no ha dicho. Capítulo 22, versículo 38. Número. Y Bilán contestó a Balac, he aquí que ahora he venido a ti, ¿acaso hay algo que pueda decir? Pero hablaré solo lo que lo imponga en mi boca. ¿Acaso hay algo que pueda decir? Pero hablaré solo lo que lo imponga. Bilán quiso ir con los hombres, a pesar de qué? De que Yahweh le había dicho qué cosa, que no vaya. ¿Sí? Pero eso, él quiso qué cosa, querer cambiar. ¿Por qué? Porque en él estaba qué cosa. Así es. El querer qué cosa, ser honrado por los hombres. ¿Por qué? Porque si tú ves en el capítulo, en los versículos anteriores, en el 12, el 18, el 20, 22, ¿sí? ¿Qué cosa? Hay una obstinación del profeta, ¿por qué? Por la paga. Hay una obstinación. En esos versículos, si tú lees,
no, 22, 20 y 18. Hay una obstinación. Entonces, podemos decir de qué? De que sí, él le permitió ir, pero ¿qué? Con la condición de ¿cuál? De que solo hablara lo que él había dicho que tenían que hablar. Que eran unas 7 profecías que van enmarcadas para los tiempos finales. ¿Sí? Desde el tiempo, sí, que tendrían que llegarle al pueblo hasta este último tiempo. Entonces, como el profeta no fue con buenas intenciones, ¿qué ocurrió? Que fue enviado, ¿quién? Un adversario. Aquí dice un malak, ¿no? Pero dice que ese malak, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Fue enviado ¿para qué? Para matarle. Pero sin embargo, su asna lo va a salvar. Bilán lo golpeó 3 veces con ira y Yahweh lo reprende 2 veces. ¿Por la boca de quién? Del asna y la boca del malán. ¿Qué nos enseña? Proverbios 12, 10. Proverbios 12:10. Cuando la ira de Todopoderoso, dice el versículo 22, que se encendió contra él cuando iba, un malak de Yahweh se paró en el camino para hacer ¿qué? Un adversario. Ahí la palabra es ha-satán, queriendo decir de que Satán es adversario, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos del término diablo, ¿es qué cosa? Engañador. Un adversario. Para ser adversario, ¿por qué? Porque iba a donde no tenía que ir, porque ¿cuáles eran las intenciones? Ya lo sabemos. Entonces dice el Proverbio 12, versículo 10, que el justo se preocupa de la vida de quién? De su ganado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña la importancia de no maltratar animales? ¿Por qué? Porque esto es registrado en los cielos y trae consecuencias sobre los hombres. En Bereshit dice qué cosa, respecto a que él le pediría cuenta a todo animal que derramara sangre, ¿no? Le pedirá cuenta. Entonces, así mismo, si le va a pedir cuenta al animal, también le va a pedir cuenta al hombre que maltrata animales. ¿Sí? Son animales. Son plagas. Son plagas. Son plagas. Plagas. Sí. Pero una cosa es que es este animal. Claro. El asna, ¿qué era? Un animal que lo estás utilizando para tu servicio. O sea, Manso, Una plaga. eso, ¿sí? Eso es como dice un animal doméstico. claro, así es. Entonces, no puede. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Bilán sabía que no podía hablar otra cosa de la que Yahweh pusiera en su boca. Esa fue la condición. Sin embargo, ¿qué? Él esperaba agradar y recibir la recompensa, ¿no? De lo que él iba a hablar. Esta es una muestra de ¿qué? De que el nivel de su don profético era muy alto. No tenía capacidad de maldecir. ¿Por qué? Porque Yahweh ciertamente dominaba su boca. ¿Sí? Pero él quería, ¿qué cosa? De otra manera. Por eso, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Él, como dice la historia, la novela, El caballo de Troya. ¿Qué hace? Mete mujeres. No los maldice, pero los trabaja por adentro. ¿Qué era en este pueblo? ¿De qué siempre se quejaba el pueblo? Durante el trayecto. Así es. Siempre se quejaba de la comida.
sea, era un pueblo comelón. Acuérdense que dice en Éxodo, dice una chusma, ¿no? Porque acuérdense que el pueblo salió una multitud extraña, mixta, ¿no? Pero la Torah dice una chusma hambrienta, dice, insaciable, es la que empieza a molestar al pueblo, a decirle, oye, para esto salimos, para tener hambre, y es que yo ya tengo hambre, ¿y a qué hora? Entonces, es por ahí mismo donde viene, porque si tú ves en el 25, ¿qué ocurre? Dice, las cuales invitaron al pueblo a qué? Las chicas llegaron, las chicas de Moab, invitaron al pueblo a qué? A presentar sacrificios a sus dioses, ¿no? Y como ya presentan los sacrificios a sus dioses, entonces, bueno, vamos a comer de los sacrificios, porque eso es lo que se hacía normalmente. Todo copiado pero tergiversado. Los sacrificios al Todopoderoso eran ¿qué? Eran animales gordos, ¿sí o no? Claro. Y ahí ¿qué cosa? Una parte se quemaba, la otra parte iba para el sacerdote y para el que llevaba también a comer. Entonces, ¿qué hace la Satán? Lo mismo, pero tergiversa. Pero ciertamente aquí no va a haber kosher. Siempre es lo inmundo. Y entonces este ídolo, este Baal-peor, dicen que la forma de qué, de rendirle honores eran qué cosas, que se pelaban. Se pelaban en las nalgas y defecaban delante de ese ídolo. Entonces, dice qué cosa, que así dice, que el pueblo dice, comió y se postró. Comió y se postró, dice. ¿Ves? ¿Sí ves? Comió y se postró. Entonces ahí empezó el reto, ya lo saben, lo que así factura. Entonces vemos de que es importante ciertamente a la hora de profetizar, porque siempre has escuchado en el pensamiento y seguro has escuchado en el pensamiento occidental. Así dice, es que así me dijo. Yo tengo una visión profética para usted, mi hermanita, que hoy le llegan al restaurante, que no va a tener necesidad de alquilar mesas y sillas. Y la hermanita compra y nunca llega. Se quedó con la cuenta. Entonces, siempre es el mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Yahweh, de tu Adón. Y aún si nosotros, por eso, la profecía necesita sacrificio. ¿El sacrificio qué? Que uno tiene que ponerse para recibir el mensaje. La oración y la palabra van juntas de la profecía. No podemos separarlo a uno de lo otro. Todo esto va involucrado. ¿Qué quiero que Él me dé? ¿Qué quiero? ¿Cómo me presento? No es porque yo quiero. O sea, puedo escuchar, pero ¿y acaso no puedo escuchar del otro lado también voces? ¿Verdad? Entonces, siempre hay que manejarse, ¿no? De lo que nuestra boca vaya a hablar. Elohim no es hombre, dice el versículo 19 del capítulo 23. Vamos terminando. Primera de Samuel 15:29. Job capítulo 9, versículo 32. Y el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 9, habla de que Elohim no es hombre. Siempre hemos escuchado, es que Dios hecho hombre. Y Dios murió en la cruz. Y ella era la madre de Dios. ¿No? Es que es el Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo a la Torá, dice Elohim no es hombre. Y no solamente te lo menciona aquí, te lo menciona 4 veces. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Job, capítulo 9, versículo 32. Y Oseas, capítulo 11, versículo 9. Elohim no es hombre. ¿Qué es? Que Él utilice a alguien
instrumento. Un instrumento. Porque dice que él hacía los milagros por el dedo de Elohim. No es que Yahshua hacía, dice. No, la escritura mismo dice, porque el dedo, dice, de Elohim actuaba en él. Estaba con él. ¿Sí? Eso tenemos, por eso es que Shaul en Primera de Corintios dice, y nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que tenemos un solo Elohim, el Padre, de quien son todas las cosas. Dice, tenemos un solo Elohim. Por eso dice el Shema. ¿O no dice? Amén. Y después, ¿qué dice? Y un Adón, Yahshua. No puede. Puede decir, no, es que sí, en él habitaba la plenitud, la esencia, pero no es. Porque Elohim no puede morir, no puede resucitar. ¿Está claro? Cuidado, que a veces como que todavía tenemos esa duda, pero las escrituras para eso están. ¿Cómo se quiere eliminar? 23, versículo 9, ¿no? La diferencia entre el judío y el gentil. Avino Abraham a los 99 recibió ¿qué cosa? La promesa. La promesa. ¿Sí? Y de ahí se circuncidó y 76 años más. Él vino a ser ¿qué cosa? Padre de los justificados por la fe para los de la circuncisión y por los de la incircuncisión. Gentil, Yehudí, separados serán, es lo que decían antes, elegidos, escogidos. Pero de acuerdo a lo que dice Abraham, más serán ¿cuáles? ¿Los circuncisos o los incircuncisos? Los incircuncisos. ¿Sí? Los incircuncisos serán más que los mismos circuncisos. O sea, más serán los escogidos que los elegidos. Acuérdate, por dice Kefa, primera de Kefa, cuando empieza el introito, ¿no? Kefa, apóstol, ¿a quién? A los elegidos, dice. Elegidos dispersos, que están en la diáspora. O sea, a los que se decía los perdidos. Que están en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Roma. ¿Dónde está? Así es. Donde siempre fue Shaul. Los elegidos. Los escogidos somos nosotros, justos entre las naciones, a través de Abraham. Pero que más, la sangre de Yahshua. Tenemos ¿qué cosa? La redención. Tenemos la resurrección. Tenemos la justificación. Y tenemos la santificación. ¿Sí? Por eso te decía Cornelio. Era un justo de las naciones. Pero necesitaba ¿qué cosa? Que para eso le dicen a Kefa, oye, anda donde Cornelio. Porque le faltaba conocer a Yahshua. la expiación de Yahshua para completarse. Pero eso lo hacía ya un Yahudí. No, él seguía siendo ¿de quién? De aquí, de la identidad terrenal. Pero tenía una identidad celestial. Lo que tenemos, una identidad terrenal y una identidad celestial, en donde ya no hay diferencia. Ahí es, en la celestial, donde no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Ahí ya no, porque a través de la sangre de Mashiach hemos entrado a esa ciudadanía celestial. Pero mientras estamos aquí, siempre va a haber diferencia. Tú no puedes hacer lo que cosa, como muchos los quieren, a los judíos hacer los cristianos. Y los cristianos quieren hacerse judíos. Quieren hacer aliyá. No puedes. Así te circuncides. Porque ese es pueblo para un propósito que Él los eligió. Yo soy escogido y tengo mi propósito. Aquí. Después ya en el reino venidero ya es otra cosa. Pero aquí no puedo ir
pasarme a las obligaciones que tienen ellos. Acuérdate que la Torá, 613 mandamientos, pero todos se aplican para ti. No, no todos. Pero para el Yahudí sí. Por eso es que Shaul dice, porque si tú infringes una, te haces culpable de todas. Claro, ahí viene entonces el cristiano que quiere hacerte caer mal. No, ¿viste? ¿Viste lo que pasa? Te caes. No está hablando eso. Hay que entender todo, por eso hay que leer todo. ¿A quién está dirigido? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está hablando? Pero solamente por eso, a través de la Escritura, lo puedo. Este pueblo es para qué? Para ser apartado. Por eso dice, mora aparte, dice el 9, ¿no? 9. Dice, pues desde la cima de los montes lo he visto y desde las colinas lo he contemplado. He aquí el pueblo que mora aparte y no es contado entre las naciones. No es contado entre las naciones, tienen que ser contados. Pero Israel no es contado con los demás, ni yo soy contado con ellos. Aquí. ¿Sí me explico? Cuidado, me van a malentender. Aquí. Entonces, por eso, ¿qué es morar aparte? Levadar, raíz badar, dividido. Siempre va a haber esa diferencia que está establecida por el Todopoderoso y por la Torá. Así que Abraham es un padre para los justos de las naciones, el espíritu del Mashiach para ser un pueblo celestial. En el plan de la redención, el mundo tiene que tener esa diferencia de un pueblo elegido, porque si no hay un pueblo elegido, no puede haber redención para el mundo. Tiene que haber el judío, tiene que haber esa identidad, el apartado, para que se efectúe la redención de ¿qué? Para todos. Acuérdate que dice, en aquel tiempo dice, 10 de las naciones. 10 de las naciones, ¿qué son? Mesiánicos, cristianos. De las naciones, 10. ¿Sí? Irán tras ustedes. ¿Y de dónde los van a coger? De los Ixi. Vamos, porque ustedes son. Ustedes han escuchado que está... Entonces, el camino de Caín. Tenemos dos caminos, el camino de Caín o el camino de Bilán. Y tenemos el camino de los discípulos de Abraham. El camino de Caín es ¿qué cosa? Un camino de defectos. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Y al final ¿qué son? Camino de muerte, porque se fueron por el camino de Bilán. Por eso dice Apocalipsis 2, ¿no? Pero sé que tienes esto, que hay entre los tuyos que siguen el camino de ¿quién? De Bilán. ¿Sí? ¿Y sabes qué es Bilán? ¿Qué es lo que buscaba Bilán? Que aunque era un profeta, se hizo vidente. De profeta a vidente. ¿Por qué? Porque solamente lo que quería ver para él. Ya no quería lo de arriba, sino que quería para los hombres. Porque lo de arriba no es negocio. Acá es negocio. Por eso ves todas esas congregaciones llenas, llenas de videntes, porque donde va la gente, lo que quiere que le digan y me hagan sentir bien. Acá no, como dijo en el intro del Roy, me aburre el hermano, me hace hasta dormir, bla, 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 bla. No le entiendo, mejor duermo. No, hay dos caminos, camino de Bilán o el camino de Caín, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? Un camino de envidia, el mal ojo, de envidia, de mal ojo, el orgullo y el placer. El camino de los discípulos de Abraham, ¿sí? Es cuál? El ojo bueno, el benevolente, el de la humildad y el de la abstinencia. Que el Todopoderoso nos bendiga y que esta para allá sirva para afianzar nuestra emuná hasta la pronta venida de nuestro don Yahshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom.